Buen día, distinguido profesor. Mi nombre es Amira Torres y junto a mis compañeros conformamos el grupo 11. Nuestro tema es el método de cromatografía líquida de alta resolución. Hemos administrado nuestro índice de forma de que el planteamiento del problema será dicho por mi persona. La formación de hipótesis a cargo de Lisbeth Delgado. La experimentación por Elena Baiza y la conclusión por Cecibel Lugmaña. El ejemplo que hemos elegido es Determinación toxicológica de cocaína en humor vitrio, propuesto por Héctor García, Guadalupe Melo Santiesteban y Andrés Herminda Moreno, en la Revista Mexicana de Medicina Forense en el año 2016. Planteamiento del problema. Hemos observado que gran parte de la población sufre alguna intoxicación. Aunque existen varias causas que la provocan, nos hemos centrado en la intoxicación a causa del consumo de cocaína. La cocaína es el alcaloide mayoritario de las hojas de planta de coca, mientras que la sustancia química pura es el clorhidrato de cocaína. Es una droga estimulante poderosamente adictiva. Actúa sobre los circuitos cerebrales responsables del placer y la gratificación, colapsado de dopamina que afecta de forma directa al correcto funcionamiento del sistema límbico y a nuestro cerebro, llegando a ser esta droga potencialmente tóxica y ocasionando varias afectaciones al cuerpo hasta ser capaz de ocasionar la muerte. El humor vitrio es un gel claro que ocupa la cavidad posterior del globo ocular. Su función es dar volumen al ojo, sostener la retina y mantener su transparencia. El humor vitrio es una muestra indispensable en investigaciones forenses gracias a que su ubicación proporciona un medio estéril para la determinación de drogas. Constituye una matriz relativamente simple en términos analíticos en comparación con la orina, sangre o sus derivados, y su uso ha sido recomendado para análisis químicos. En la investigación forense, una de las técnicas más utilizadas para la búsqueda de drogas en humor vitrio es la cromatografía líquida de alta resolución. La cromatografía líquida de alta resolución es una técnica de separación de mezclas de productos poco o nada volátiles que consiste en un proceso de separación en el que una muestra líquida se hace pasar a través de una fase estacionaria a alta presión. Por lo que nos cuestionamos que ¿es posible determinar la cocaína como causa de muerte por medio de una muestra del humor vitrio? Formulación de la hipótesis. Objetivos. Objetivo general, determinar la presencia de cocaína en humor vitrio por el método de cromatografía líquida que ingresa a una investigación forense. Objetivos específicos, determinar si la presencia de cocaína y sus derivados son similares o equivalentes en humor vitrio sin causa de muerte del individuo. Analizar el estudio toxicológico de la cocaína en muestras de humor vitrio mediante el método de cromatografía líquida. Comparar los resultados obtenidos. Desarrollo de la hipótesis. Mediante la cromatografía líquida de alta resolución se identificará la presencia de cocaína que nos permitirá identificar de manera confirmatoria el análisis de estudio por ser una técnica de alta confiabilidad y sensibilidad mediante aspectos comparativos. Variables. Variable independiente. Cromatografía líquida, que consiste en un proceso de separación en que la muestra líquida se hace pasar a través de una fase de alta presión. Categoría técnica. Objetivo. Determinar si la presencia de cocaína y sus derivados son similares o equivalentes en humor vitrio, siendo causa de la muerte del individuo. Técnica. La utiliza para separar, identificar y cuantificar materiales contenidos en el humor vitrio. Esta muestra se introduce en el puerto de inyección donde se mezcla por disolventes hacia una columna cromatográfica para luego su análisis. Variable dependiente. Determinación de la cocaína. La cocaína es un estimulante extremadamente adictivo que afecta directamente al cerebro. La cocaína es un polvo blanco que se puede inhalar por la nariz o mezclarse con agua e inyectarse con una aguja. Categoría basal estimulante y adictiva. Objetivo: analizar el estudio toxicológico de la cocaína en muestras de humor vitrio mediante el método de cromatografía líquida. La técnica a través del método de cromatografía líquida y la observación. Diseño de investigación. De campo, porque el estudio es llevado a cabo en medicina forense donde se ha estudiado los niveles de toxicidad de cocaína en el humor vitrio, siendo importante para su identificación y para la correlación con la muerte del individuo. Experimental, porque la técnica utilizada es la cromatografía líquida de alta resolución para la separación de una muestra líquida que pasa a través de una fase estacionaria a alta presión. Diseño de muestra. Población. Se analizaron 15 muestras de humor vitrio provenientes de pacientes fallecidos por sobredosis de cocaína en la investigación forense. Muestra. La muestra utilizada para la determinación de la toxicidad de la cocaína en humor vitrio por el método de cromatografía líquida proveniente de cadáveres. Experimentación.
Recolección de datos. Muestras cuantitativas de humor vítreo. Compuesto 99% de agua y 1% de cloro, potasio, sodio, glucosa, proteínas, colágeno y ácido hialurónico. Volumen de 2 a 4 mililitros aproximadamente. Forma el 80% del globo ocular. Masa 4 gramos. Densidad 1,0053 a 1,0089. Muestras cualitativas del humor vítreo. Es un líquido gelatinoso, claro, transparente y viscoso debido al ácido hialurónico. En caso de un cuerpo embalsamado, la muestra obtenida será rosada, por lo tanto el humor vítreo ya fue contaminado. Ejecución. El humor vítreo se obtiene por medio de una aguja delgada con bisel hacia arriba, se introduce en el ángulo externo del ojo, ya sea derecho o izquierdo. La extracción se realiza lentamente y no se debe utilizar tubos al vacío para no dañar la retina y alterar la muestra. Una vez obtenida, se coloca en tubos de vidrio para los análisis toxicológicos. Es ideal que el tubo contenga fluoruro de sodio como conservador. Se almacena a -20 °C para su posterior análisis. En el humor vítreo puede determinarse una gran cantidad de sustancias, incluso 4 días después de haber fallecido el individuo. Sustancias como sodio, potasio, cetonas, insulina, alcohol, drogas, ADN, anticuerpos, entre otros. Análisis. La determinación toxicológica de cocaína en humor vítreo en la investigación forense se utiliza la cromatografía líquida de alta resolución. Se han estudiado los niveles de diversas drogas en el humor vítreo, siendo importantes para su identificación y su correlación con las cifras premortem. Sin embargo, la importancia del humor vítreo como matriz es algo cuestionable, dado que puede presentarse difusión post-mortem de ciertas drogas desde el cerebro hacia el humor vítreo. Evaluación de la hipótesis. Como primera interrogante surge determinar si las concentraciones de cocaína y sus derivados son similares o equivalentes tanto en sangre como en humor vítreo, para determinarlo como causa de muerte hacia el individuo. En un estudio por medio de cromatografía líquida acoplada con espectrometría de masa, se encontró una correlación de 100% entre muestras de sangre y humor vítreo, con cifras que oscilaban entre 30,81 nanogramos por mililitro y 283,97 nanogramos por mililitro. Interpretación. Interpretamos si la presencia de cocaína o sus derivados en humor vítreo o en otras muestras corporales es indicativo de que la muerte del individuo fue provocada por una sobredosis de cocaína. En relación a ello existen muchos debates. Por ejemplo, en un estudio realizado por Duer, se encontró una correlación de 88 al 94% entre las concentraciones de cocaína y sus derivados en sangre y humor vítreo. Sin embargo, en un estudio realizado por Carvalho, se observó que en los casos de sobredosis solo pueden apreciarse en muestras de sangre y de tejido, más no en humor vítreo. Fernández analizó 15 muestras de humor vítreo provenientes de pacientes fallecidos por sobredosis de cocaína, detectando niveles elevados de esta en 14 de ellos, con concentraciones promedio de 81 nanogramos por mililitro para cocaína y 126 nanogramos por mililitro para benzoilecgonina. Conclusiones. Como primera conclusión tenemos que la cocaína es una droga de abuso frecuentemente utilizada en análisis en el escenario forense. Las muestras de sangre y orina siguen siendo las más utilizadas, sin embargo son frecuentes los casos en los que no se cuenta con esta muestra. Por lo tanto, una alternativa para el análisis es el humor vítreo, con la que determinamos diversas sustancias para fines toxicológicos mediante la técnica de cromatografía líquida. Los análisis toxicológicos de humor vítreo en la medicina forense aclaran las causas de muerte y ayudan a establecer si están relacionados con sobredosis de droga o adicciones tanto legales como ilegales. Lo extraemos en un ambiente cerrado, hay facilidad de obtención de muestra, tiene resistencia relativa a la post-mortem y resistencia. Como última conclusión, tenemos que aunque existe cierta discrepancia en los resultados obtenidos, los niveles de cocaína y benzoilecgonina son similares en humor vítreo y en sangre, más no así en orina. En caso de consumo crónico de cocaína, pueden detectarse niveles de hasta 30 nanogramos por miligramo. Sin embargo, en casos de intoxicación aguda, el paso de
La cocaína al humor vítreo es algo más retardado. Gracias.